Claudia Riquelme, psicóloga, perito judicial en las regiones de Ñuble y Biobío, quien ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores. Claudia, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Hola, buen día, Claudia. Claudia, estábamos hace un rato conversando con el abogado del padre de Tomás Bravo, este chico que falleció en extrañas circunstancias, por ahora, podríamos decir. Y Cristian Echaíze, el abogado. Sí, así es. Y lo que ocurre es que, además del caso de Tomás, en los últimos días hemos escuchado y conocido de otras noticias donde niños son víctimas de hechos violentos. Y de ahí que te hemos pedido poder conversar con nosotros esta mañana, porque en la inocencia de los niños muchas veces son víctimas de actos, ya sea en forma, como le ocurre a Tomás, directa o de manera indirecta, por estar acompañando a sus padres o algún familiar en otra, y que es el caso de los chicos de Santiago. Estamos con una comunidad más violenta, una comunidad que no se está preocupando precisamente de proteger a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad actual y por qué se podría estar generando esta situación, Claudia? Yo le agregaría, si me permites, Joyce, un otro elemento a tu consulta, y es, Claudia, un niño o niña de 3, 4 años, 5 años, 6 años, ¿tiene algún mecanismo de defensa que le permita distinguir entre el bien y el mal, o simplemente confía en los adultos? Bueno, a ver, primero, como delimitar lo que implica la violencia. Para la violencia es una conducta, ¿cierto?, que es absolutamente desadaptativa, no tiene ninguna finalidad, digamos, orientada al bienestar del ser humano. No así, por ejemplo, la agresividad, la capacidad de ser agresivo en algunas situaciones X, ¿cierto?, cuando a lo mejor nuestra integridad física, nuestra vida está en riesgo. Y de alguna forma la agresividad, ¿cierto?, nos ayuda a adaptarnos a nuestro ambiente. Lógicamente, estamos preparados biológicamente para un ambiente distinto al que vivimos hoy en día, donde no hay que salir a cazar nuestros alimentos, ¿cierto?, ni nada por el estilo. Entonces también la agresividad, la verdad es que son reacciones que cada vez deberían ir menos orientadas a imponerse, sino más bien a energizar las conductas del ser humano. O sea, ¿cierto?, ser agresivo cuando tú tienes que a lo mejor salir a conquistar el mundo del trabajo, por ejemplo, ¿cierto?, ese tipo de cosas. Sí. Entonces, la violencia ha estado siempre presente en la vida del ser humano, cuando de alguna manera lo que está prevaleciendo es el interés propio por sobre, ¿cierto?, el de los demás, y de alguna manera va quedando de lado el bienestar de la comunidad. En el fondo, cuando se vuelve más individualista la persona, el ser humano. Claro que sí, pues hay distintas formas de poder comprender, pero a mí me parece, también en relación a lo que ustedes mencionan, que es como la protección de los niños, como en el fondo estamos cada vez centrados en nosotros mismos y finalmente dejamos de preocuparnos, de empatizar, ¿cierto?, y de generar lazos profundos con quienes nos rodean y que finalmente, por ejemplo, dependen de nosotros, que son los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores y las personas que a lo mejor tienen alguna situación, ¿cierto?, que hace que sean de mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, también se ha visto en los últimos años, por ejemplo, que han aumentado como hechos delictuales. También es relevante mencionar que después de situaciones de crisis, como por ejemplo puede ser el terremoto del año 2010, los años siguientes igual hubo una explosión de situaciones violentas, incluso con un aumento como de los delitos. Y nosotros también vivimos una situación de crisis en el año, ¿cierto?, en el año 2019, en el año 2020, con todo esto que tiene que ver con la pandemia y el hecho de estar el ser humano sometido a mayor presión. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que este año, por ejemplo, tuviéramos muchos más hechos de violencia, a lo mejor conocidos así en la televisión. Algo sucede con el ser humano sometido a presión. Algo sucede con el ser humano, ¿cierto?, que está condicionado a situaciones muy abruptas de cambio. Y allí hay un autor, ¿cierto?, que habla de la teoría de la tensión, cuando hay mucha tensión. Entonces él dice, todos nosotros tenemos tensiones del ambiente que tenemos que resolver.
y algunas personas las resuelven de manera positivas, adaptativas, según sus como herramientas de afrontamiento, y otros simplemente utilizan conductas violentas, incluso criminales, para poder resolverlas. Claudia, Y de esa manera, sí. Álvaro te preguntaba si es posible crear en los niños, niñas y adolescentes algún recurso o algo que les permita comprender cuando son víctimas o cuando pudieran ser víctimas de algo que no es correcto o que está más bien por el lado de, si hacemos esta dicotomía de bien y mal, es más bien malo que bueno. O sea, incluso yo lo reducía a los niños más chicos, Sí. a niños y niñas más chiquititos, Sí. 3, 4 años. Sí. ¿Ellos pueden distinguir el bien y el mal? ¿Saben cómo O sea, tienen mecanismos a ver, de defensa? A los- ¿O confían los- nomás? Sí, lo que pasa es que los niños incorporan una visión del mundo y de cómo son las cosas a través de los adultos. Ok. Entonces, si este niño tiene significantes, tiene figuras significativas que son capaces de distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entonces este niño también va a ser capaz, quizás, ¿cierto? En algún momento de forma más confusa o incluso a veces no, pero va a tener más herramientas para poder distinguir cuándo es bueno y cuándo es malo. Sin embargo, ¿cierto? Eso no quiere decir que el niño sea capaz de prevenir una situación violenta Claro. en su contra. Sí, eso sí. Porque allí es el adulto, ¿cierto?, el que tiene la mayor capacidad cognitiva, la mayor fortaleza, y por lo tanto ese niño igualmente pudiera ser sometido, ya sea, aunque él, digamos, desarrolle estrategias como de autoprotección, ¿cierto?, salir arrancando, lo que sea, quizás el adulto igual, digamos, lo va a tomar. Y allí lo que uno pudiera esperar es que ese niño entiende que su entorno es protector, es cercano, no lo va a sancionar ni lo va a responsabilizar por lo ocurrido, ¿cierto?, va a poder dar cuenta de este hecho de forma más rápida. Pero no así, nosotros no podemos pedir a un niño que prevenga una situación de violencia. Además que los niños, ¿qué es lo que aprenden de pequeños? Pues, o sea, nosotros mismos te los enseñamos. Es que los adultos son los que tienen la razón y los adultos son los que cuidan. Sí. Y por lo tanto, el niño, que es más concreto, ¿cierto?, y tiene menor capacidad para poder ver como las implicancias de una situación X, va a confiar en lo que el adulto, digamos, le diga. Entonces, si tú te pierdes en un lugar, tienes que ir donde un adulto y decirle que estás perdido. Sí. Ese niño no va a saber si ese adulto es bueno o malo. Sí, Claudia, hay otro elemento que tú como perito judicial tendrás que manejar muy bien, y es los lugares, los grupos en los cuales se encuentran los agresores o agresoras de niños. Regularmente son entornos cercanos. Entornos de confianza. Incluso al interior de la propia familia, donde ocurre este tipo de agresiones propiamente dichas o agresiones sexuales. ¿Eso es así como lo estamos planteando en tu experiencia empírica? Ujú. Hay muchas investigaciones y autores que dicen y plantean que la familia, el entorno familiar es la familia es la institución más violenta. Y la gente rasga vestiduras con eso. Pero sin embargo, si uno empieza a pensar qué es lo que es violento que alguien te grite, ¿cierto? Es violento que alguien te zamarree, es violento que alguien te castigue de una manera que no corresponde, ya sea física o con alguna situación que sea más allá, digamos, de la proporcional a lo que tú hiciste. Es violento que alguien te restrinja tu libertad. Es violento cuando hay relaciones de pareja, de control, de celos, de golpiza, de maltrato psicológico, económico. Entonces es más factible que tú seas víctima de violencia en tu casa que seas víctima de un asalto fuera de tu casa. Entonces allí también digamos, a las personas les cuesta reconocer esto y dicen, no, pero ¿cómo pueden decir esto? ¿Por qué? Porque nosotros tampoco hemos sido familiarizados con lo que es violento en la familia. Estamos acostumbrados y nosotros aún escuchamos adultos que dicen, yo cuando les digo a mí me pegaban y no soy traumado, dicen. Es típico que uno Sí, escucha claro. eso. Exacto. Y resulta que ese adulto no reconoce que eso que él vivió fue violento. Él fue violentado cuando era pequeño. Bueno, es bien, Y lo que es hoy bien en violento día, lo que a está pesar de diciendo toda esa Claudia. violencia. Que es bien violento lo que está diciendo. ¿Ah? Es digamos, fuerte, es una verdad que no nos gusta escuchar. Sí, o sea, que digas que la familia es la institución más violenta de acuerdo a los estudios que está citando, es una realidad que nos gusta escuchar, pero que ahí está. Claro, que podría Exactamente. explicar muchas cosas que ocurren en el día a día.
Bueno, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, sí. Claudia Riquelme. Quedamos, ¿Para esto? sí, absolutamente sorprendidos impactados, a lo mejor porque uno también piensa en sus propias experiencias de la infancia. Sí. Y uno dice, wow, ¿qué pasó acá? Bueno, las cosas han cambiado afortunadamente y ojalá que sigan cambiando. Sí, Y, tiene que seguir cambiando. develando. y han cambiado tanto y de manera tan rápida. Yo creo que lo que antes era normal, hoy día afortunadamente ya no lo es. Exactamente. Y tiene que seguir evolucionando. Ahora, Sí, y tenemos que tener una ley de infancia que sea realmente protectora, donde hayan procesos de reparación, procesos de acompañamiento de los padres y las figuras de cuidado también, porque tampoco hay que satanizar al adulto. Hay que acompañarlo para poder generar nuevas maneras de poder tratar a los niños y poder brindarle un cuidado, una disciplina que sea adecuada, ¿cierto? No maltratadora. Sí, de hecho se dice, nadie te enseña a ser padre ni nadie te enseña a ser madre. Así es. Y claro, y además que los adultos que somos papás tuvimos a lo mejor también infancias complejas con maltrato en las que tú igual vas normalizando ciertas cosas y por lo tanto después tú también las replicas en tus propios hijos. de todas maneras. Así es. ¿En qué momento hacemos ese cambio? Hay que educarse, hay que acompañar, ¿cierto? Hay que prevenir, hay que informar y conversar estas cosas en casa. Bueno, reflexionar y escuchar voces autorizadas es parte de la buena costumbre de nuestro programa que está todos los días entre las 7 y las 9 de la mañana. Es una buena costumbre hablar la verdad y decirlas, aunque a veces a uno le puedan producir cierto choque emocional. Claudia Riquelme, psicóloga, perito judicial de las regiones de Ñuble y Biobío, gracias una vez más por aceptar el llamado de buena costumbre y que tengas un buen día.